Emisario submarino de Matosinhos. El 22 de noviembre de 1994, los servicios municipalizados de agua y saneamiento del municipio de Matosinhos, en Portugal, adjudicaron el contrato de construcción y operación de la estación de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino de Matosinhos a la Unión Temporal de Empresas formada por Covetar, filial al 100% de FCC Construcción, y Fomento de Construcciones y Contratas. Dicho contrato se firmó el 17 de marzo de 1995. Este emisario submarino se encuentra situado en la zona noroeste del litoral atlántico portugués, entre el río Miño y Leixões, expuesta a severos oleajes. La configuración morfológica costera, típica de este tramo, es de costa baja, con fondos arenosos de poca pendiente sobre sustrato rocoso granítico y líneas batimétricas aproximadamente paralelas a la costa. En consecuencia, el proyecto ha estado plenamente condicionado por el régimen de oleaje, que ha determinado de manera clave la ejecución, imposibilitando de hecho los trabajos en mar abierto entre los meses de octubre y abril. La escasa pendiente de los fondos, que define una longitud de la zona de rompientes de más de 800 metros desde la línea de costa, en situaciones de temporal relativamente moderadas. Las condiciones de dinámica litoral, cuya capacidad de transporte de arenas en sentido norte-sur se estima en 160.000 metros cúbicos al año. El uso público de la playa en temporada de baños, coincidente además con las épocas en las que pueden realizarse trabajos en el mar, lo que impuso las lógicas restricciones sociales y medioambientales. El emisario submarino se divide en 3 tramos, teniendo en planta los 2 primeros dirección este-oeste y formando el tercero 45 grados hacia el sur con los anteriores. Tramo inicial en zona de rompientes con una longitud de 554 metros, en el que el emisario está formado por un microtúnel de 1.600 milímetros de diámetro nominal interior. Tramo central del emisario de 1.890 metros de longitud, realizado con tubería de polietileno de alta densidad de 1.200 milímetros de diámetro nominal. Tramo difusor de 320 metros de longitud, también en polietileno de alta densidad, con diámetros nominales entre 1.200 y 450 milímetros, dotado de un total de 80 bocas de descarga equidistantes. La descarga se realiza en la batimétrica menos 22,5 metros. La resolución del tramo de rompientes mediante un túnel permitió independizar su ejecución de las condiciones de oleaje y transporte litoral y evitar completamente la interferencia con el uso público de la playa durante toda la ejecución de las obras. Dicho túnel discurre por el sustrato rocoso granítico siguiendo un trazado recto en planta que, en alzado, consta de un tramo recto de 60 metros de longitud con una inclinación del 5,2%, un tramo circular de 7.121 metros de radio y 410 metros de longitud, y un tramo recto final de 84 metros con una pendiente del 0,3%, hasta su salida a los fondos arenosos, donde se conecta al trazado general del emisario. Se ejecutó mediante tuneladora e hinca de tubería. La tuneladora se operó desde un contenedor situado en tierra, realizando y verificando el guiado con un sistema láser. El diámetro de perforación fue de 1.960 milímetros, siendo el interior de 1.600 milímetros. El pozo de ataque del túnel, de dimensiones en planta 4,5 por 10,1 metros, con su solera terminada a cota de inicio de emisario, la menos 0,16 metros, se construyó en el emplazamiento previsto en proyecto para la cámara de carga del emisario, con el fin de aprovechar la excavación. Se realizaron 3 niveles de arriostramiento interior resueltos mediante marcos metálicos. En el interior del pozo se instalaron el macizo de reacción, diseñado para transmitir al terreno una fuerza de 4 por 2.000 kN, correspondiente a los gatos de la estación principal de empuje, los pilares de referencia para el guiado láser de la tuneladora y la junta de arranque, sellada para evitar el reflujo de la bentonita inyectada entre la tubería y la perforación, que disminuirá el rozamiento entre tubo y roca.
Una vez montada la estación de empuje principal, se bajó el primer módulo de la tuneladora, que tenía 3, al pozo de ataque. A medida que avanzaba la perforación, se bajaron y empalmaron los otros 2. Montada esta en su totalidad, se instalaron los tubos de inyección de bentonita, las tuberías de agua para la extracción del escombro y las conducciones entre la tuneladora y el contenedor de mando y operación. Se replegaron entonces los gatos de empuje de la estación principal y se descendió el primero de los tramos de tubería de hormigón, comenzando el ciclo de perforación y empuje normal. La tubería, formada por tramos elementales de 3 metros de longitud, es de hormigón armado, con 170 milímetros de espesor de pared, diseñado de acuerdo con la norma alemana DIN A161, específica para tubería de Inca y revestida interiormente con pintura epoxi resistente a la abrasión. Para tener un número suficiente de puntos de inyección de bentonita, se dispusieron 3 orificios de inyección cada 3 tubos. Terminado el empuje de un tubo, se hicieron retroceder los gatos, se bajó el tubo siguiente, se realizaron los empalmes de los distintos conjuntos de tubería y se repitió el proceso. Cada 100 metros de tubería se dispuso una estación de empuje intermedia. Estas estaciones tienen como misión limitar las tensiones en los tubos a valores aceptables. Las estaciones de empuje se operan mediante grupos oleohidráulicos independientes, operados desde el contenedor exterior. Cada vez que por razones de desgaste fue necesario, se procedió al cambio de los discos de la cabeza cortadora. Para la operación de cambio se presurizaba la antecámara de la tuneladora inmediata a la cabeza de corte, que en operación normal se encontraba inundada. Terminada la ejecución del túnel y retirados los elementos interiores del mismo, una vez cerradas las estaciones intermedias de empuje, se procedió a su inundación controlada y al rescate de la tuneladora en mar abierto. El trazado general del emisario está formado por tubería de polietileno de alta densidad de 1200 milímetros de diámetro nominal, colocada mediante fondeo controlado en zanja previamente dragada y posteriormente protegida con escollera natural. La ejecución del dragado fue dificultosa debido al estado de gran agitación de la mar y al calado natural del lecho marino en esa zona de hasta 26 metros. La zanja, de 3 metros de profundidad media y 5 metros de anchura en su base, fue realizada empleando la draga autopropulsada de succión en marcha, HAM 311, con cántara de más de 3.500 metros cúbicos, cuyas características permitían la realización del dragado en tan duras condiciones. La arena era transportada por la misma draga a la zona de vertido autorizada. La fabricación de los tramos para fondeo, de 134 metros de longitud típica, se realizó en las instalaciones que a tal efecto se dispusieron en el cercano puerto de Leixões, en el cual se daban las necesarias condiciones de abrigo para el montaje de los tramos, su botadura y su almacenamiento a flote. La tubería llegaba a puerto por tierra en tubos elementales de 13,4 metros. Las soldaduras de unión entre tubos se realizaron por termofusión, acoplando un tubo a otro en un hangar cubierto situado en la parte superior de la rampa de botadura del tubo. Una vez efectuada esta, se desplazaba el tramo longitudinalmente sobre rodamientos para montar los lastres de fondeo. Estos, formados por 2 piezas de hormigón armado que abrazan la tubería, tienen como misión compensar parcialmente su flotabilidad, permitiendo la realización del fondeo con unas tensiones moderadas en la misma y proporcionando estabilidad a la tubería una vez posada en el fondo, en tanto se ejecuta la protección definitiva. La parte inferior de los lastres se montaba encima de unos carros que, desplazándose mediante carriles colocados a su vez sobre la rampa existente en el puerto, se posicionaba donde le correspondiera debajo del tubo en fabricación, manteniendo este izado con la grúa, y después se descendía el tubo hasta apoyarlo en el lastre.
Ello permitía la fácil botadura de cada tramo, previo montaje y atornillado de la mitad superior del lastre. Una vez botado ese tramo del tubo, el carro era rescatado por los buceadores y vuelto a subir al inicio de la rampa para continuar el proceso. Antes de llegar al agua, se fijaban en los extremos de cada tramo sendas bridas ciegas dotadas de válvulas de entrada de agua y salida de aire. Tienen por objeto permitir la flotación de la tubería hasta su colocación y la posterior realización del fondeo controlado mediante la operación de las válvulas. Puesto a flote cada tramo de tubería, se remolcaba a la zona que, debidamente balizada, se había habilitado en el puerto de Leixões para el acopio a flote. Aquí se mantenía hasta el momento del fondeo. La ejecución de la operación de fondeo requiere el manejo en mar abierto de tramos de tubería de gran longitud, muy flexibles y de reducida resistencia mecánica. Ello exige condiciones de mar muy favorables, mantenidas durante el tiempo necesario para la total ejecución de la maniobra. A la llegada al emplazamiento, donde el punto de conexión con la parte ya construida del emisario se encontraba señalado con una boya, se posicionaba el tubo en superficie. A continuación, se disponían dos embarcaciones, cada una de las cuales controlaba un extremo del tubo, así como el accionamiento de las válvulas correspondientes a las bridas ciegas situadas en dichos extremos. En el extremo de popa, que era el que se conectaba al tramo previamente fondeado, se procedía a abrir la válvula de entrada de agua en el tubo, mientras que en el de proa se abría la válvula de salida de aire. Así, de manera controlada, comenzaba el hundimiento por el extremo de popa. A partir de este momento, resultaba fundamental el control de la maniobra por parte de los buceadores, cuya experiencia y cualificación resultan esenciales en la precisa ejecución de la maniobra de fondeo. Cuando el extremo de popa o cola del tramo se aproximaba a unos 5 metros del extremo del emisario ya colocado, se procedía a cerrar la válvula de salida de aire, interrumpiendo el proceso de fondeo. Se retiraban las bridas ciegas de los extremos de los dos tramos que se iban a conectar, procediendo a soltar el extremo de popa de la embarcación que lo controlaba hasta ese momento. Una vez realizada la unión, aún sin el apriete definitivo, se continuaba con la maniobra de fondeo abriendo de nuevo la válvula de salida de aire hasta que la tubería se posaba suavemente en el fondo de la zanja en posición. Verificada esta, se procedía a balizar el extremo para la próxima maniobra de fondeo y los equipos podían retirarse a puerto. La protección de escollera natural granítica estaba formada por un manto principal constituido por cantos de entre 2 y 5 kilonewtons de peso sobre una capa filtro de piezas de 5 a 300 newtons de peso. El tramo difusor está compuesto a su vez de 3 subtramos. El primero, de 160 metros de longitud y 1200 milímetros de diámetro nominal. El segundo, de 80 metros de longitud y 800 milímetros de diámetro. Y el tramo final, también de 80 metros de 450 milímetros de diámetro. Las boquillas difusoras, dispuestas cada 4 metros en número total de 80, son todas ellas del mismo diámetro, 110 milímetros. Tienen un primer tramo vertical soldado al emisario en tierra, riser, y sellado después temporalmente con una brida ciega y un codo de 90 grados, que produce la salida horizontal, alternando el sentido entre cada boquilla y la siguiente. Los trabajos en el mar tuvieron lugar durante 3 periodos de verano, entre 1996 y 1998, comenzando cada año a partir de abril y finalizando en octubre. Los trabajos independientes del clima marítimo, como fueron los del túnel y los realizados en puerto, se desarrollaron por supuesto a lo largo de todo el año, siendo lógicamente el clima marítimo en el emplazamiento de las obras el factor que ha condicionado el plazo de construcción del emisario submarino.